Harry Potter, el protector de la magia. Capítulo 26. Pasó el resto de la semana, con Harry y sus amigos coincidiendo en que Lockhart era un inútil como profesor. Ese pomposo saco de carne solo les enseñaba cosas sobre sí mismo. Harry, por supuesto, se libró de la enfermedad contagiosa del idiota porque estaba llevando el plan de estudios al extranjero. Pero aún así, tuvo que ir a clase, para su disgusto. Cuando llegó el sábado, él y los demás fueron a ver a Severus y le contaron lo patético que era Lockhart en defensa contra las artes oscuras. Ni qué decir tiene, el profesor de pociones no estaba contento y parecía dispuesto a quebrar al idiota. Severus había accedido a enseñarles defensa de verdad y empezó enseñándoles lo que debería haberse enseñado, no el plan de estudios que les habían dado. Cuando llegó el domingo, Harry estaba en el vestuario con sus compañeros de Quidditch, donde Wood repasaba sus planes para el año. Tras terminar su monólogo, les dijo que fueran al campo. Harry sostenía una Nimbus 2001, el modelo más nuevo. Como era dueño de la empresa que fabrica escobas de Quidditch, podía conseguirlas mucho antes de que salieran al mercado. Todos sus compañeros estaban contentos de que hubiera conseguido una escoba tan rápida. Oliver incluso dijo que la copa había sido tan buena como la de ellos este año. Al acercarse al campo, Wood gimió. No me lo puedo creer al ver al equipo de Quidditch de Slytherin. Su capitán, Marcus Flint, tenía una sonrisa radiante, y además, todo el equipo llevaba escobas nuevas similares a la de Harry. ¿Qué haces aquí, Flint? Rechinó los dientes, mirando fijamente al chico troll. Hoy he reservado la plaza para Gryffindor. Flint todavía mantenía su sonrisa. Buenas tardes, Wood, un día encantador, ¿no? Dijo mientras fingía mirar a su alrededor disfrutando del aire libre. A Oliver no le hizo gracia y lo fulminó con la mirada. ¿Qué haces aquí? Tenemos permiso para usar el campo hoy. Respira hondo, se burló. Tengo una nota. Luego se la entregó a Wood, quien se la arrebató. En ese momento, Ron y Weasley entraron para ver qué pasaba. Oliver leyó la nota para que los demás pudieran oír. Yo, el profesor Severus Snape, por la presente doy permiso a los Slytherin para usar el campo de Quidditch durante el día. Debido al motivo de entrenar a su nuevo buscador. Wood dobló el papel y lo miró. ¿Tienes un nuevo buscador? ¿Quién? Dos de los chicos se hicieron a un lado y presentaron a Draco Malfoy, quien lucía una apariencia superior. Algunos miembros de Gryffindor negaron con la cabeza con disgusto. Malfoy, eres el nuevo buscador de Slytherin, dijo Weasley con incredulidad. Así es, y eso no es todo lo nuevo este año, sonrió con suficiencia mientras sostenía la escoba negra. Weasley echó un vistazo a la escoba nueva y exclamó. Esas son Nimbus 2001. ¿Cómo las conseguiste? Una donación del padre de Draco, dijo Flint con una sonrisa satisfecha y muchos de los Slytherin sonreían divertidos. Harry miró a Adrian y a Aaron. Ambos chicos gesticularon no preguntes mientras negaban brevemente con la cabeza. Harry simplemente se encogió de hombros y volvieron a mirar a los que discutían. Y por si acaso estás ciego, Weasley, se burló Draco, Potter tiene la misma escoba que nosotros. Eso atrajo la atención de los pelirrojos hacia la escoba de Potter, y era del mismo modelo. ¿Cómo conseguiste eso? Exclamó. Harry simplemente respondió casualmente. Conozco gente, dijo antes de volverse hacia Draco. ¿Estás listo para este año? Mejor créelo, dijo Draco con orgullo. Parece que nos llevaremos la copa este año, ya que tenemos las mejores escobas, comentó. Hermione estaba molesta porque el padre de Malfoy lo había incluido en el equipo. Al menos ninguno del equipo de Gryffindor tuvo que comprar su entrada. Consiguieron puro talento, dijo sin impresionarse por su arrogancia. Draco se burló de ella. Nadie pregunta por tu opinión, pequeña y sucia sangre sucia, la fulminó con la mirada. Todos excepto Harry, que estaba mirando fijamente al niño, mientras los otros Gryffindors parecían querer golpear al niño hasta hacerlo pulpa. Weasley sacó su varita y estaba a punto de disparar un hechizo hasta que Harry intervino. Guardaré esa varita tuya, Weasley, antes de que te lastimes. ¿Estás de su lado?, gritó Ron. Acaba de llamar a Hermione con la palabra que empieza por M. Los demás Gryffindors miraron a Harry con curiosidad. Harry lo ignoró y respondió. Lo escuché, pero aquí estás equivocado, señaló con un dedo la irritante varita del chico. En caso de que no te hayas dado cuenta, estás interfiriendo en los asuntos del equipo de Quidditch. La última vez que revisé, ni tú ni Granger están en el equipo. Luego se volvió hacia Draco. Deja a los dos gatitos en paz, no vale la pena perder el tiempo con ellos. Le lanzó una mirada fulminante que lo hizo palidecer y le indicó que no dijera nada.
Ahora que hemos llegado a un punto muerto, creo que tengo una solución. Compartimos el terreno de juego. Los Gryffindor están de un lado, los Slytherin del otro. ¿Es justo? Miró a su alrededor y vio que muchos debatían sobre lo que acababa de proponer. Míralo así. Cuanto más debatan, menos tiempo tendremos para practicar, señaló. Adrián tiene razón, intervino Aaron. Cuanto más tiempo estemos sin hacer nada, menos tiempo tendremos en el campo. Todos murmuraron que sí y fueron al campo a entrenar. Harry colocó unas barreras anti-interferencias que dividían el campo en dos. Así, nadie de los equipos contrarios se colaría en el entrenamiento del otro ni se sabotearía. Pasaron las siguientes horas entrenando en el campo, repasando jugadas que creían efectivas. Cuando casi anochecía, ambas casas estaban cansadas y listas para volver a los vestuarios a cambiarse. Harry, por supuesto, se quedó, pues hoy había tenido clases de duelo, así que se puso unos pantalones cortos y una camiseta y esperó en la entrada con su mochila. Harry esperaba en la entrada a su instructor de la tarde. Hoy era el día de encantamientos de batalla, lo que significaba que tendría al maestro Robinson. No tuvo que esperar mucho, pues su instructor llegó con una mirada de orgullo. Señor Potter, debo decir que superó mis expectativas en el campeonato. Su desempeño fue realmente increíble, elogió. Pasemos al asunto. ¿Tiene el ensayo que le asigné? Harry metió la mano en su mochila y sacó una carpeta con múltiples bolsillos. Encontró la sección de su clase de duelo. Sacó su ensayo de 2 páginas y se lo entregó al profesor. Asintió y le indicó al chico que entrara. Hoy vamos a repasar lo que aprendieron la semana pasada y ver si han estado practicando los nuevos hechizos que les asigné. Luego conjuró un escritorio y lo puso a un lado con los informes de Harry en uno de los cajones. Harry asintió y puso sus cosas cerca del escritorio, luego se acercó al profesor con la varita en la mano. El maestro Robinson vio la determinación en sus ojos y estaba listo para poner a prueba al chico. Inició con él algunas técnicas avanzadas, tanto ofensivas como defensivas, e incluso mencionó que sus habilidades de transición habían mejorado significativamente. Caleb estaba feliz de que el chico pudiera realizar los hechizos que le asignó y de su nivel de práctica con hechizos no verbales. Cuando lo vio por primera vez usando hechizos no verbales, quedó atónito, ya que era casi inaudito que alguien tan joven pudiera realizar ese nivel de habilidad. Luego procedieron a batirse en duelo, y fiel a su idea, comenzó a poner al chico a prueba con hechizos avanzados. Si tenía que apostar algo, seguro que sería un duelista poderoso cuando tuviera la edad suficiente. Pasaron el resto del tiempo batiéndose en duelo, con Harry resistiendo, pues se negaba a rendirse. El entrenamiento que recibiría con sus tíos sería mucho más difícil y doloroso. El duelo entre él y el maestro Robinson le hizo recordar el torneo de duelo y los exámenes de nivel que hizo en Mount Coro. Finalmente, el profesor dio por concluido el duelo y dejaron de batirse. Tras una respetuosa reverencia, caminaron hacia la entrada para abandonar el campo. Harry estaba pensando en nuevas técnicas que podría usar contra sus oponentes y quería escuchar lo que su maestro tenía que decir. Maestro Robinson, antes de irse, ¿puedo hablarle de algunas cosas? Por supuesto, señor Potter, adelante, hizo un gesto, ya que estaba parcialmente intrigado por lo que el niño quería saber. Adrián se aclaró la garganta. Quería preguntar si había alguna manera de emplear técnicas ofensivas y defensivas juntas. El maestro se sorprendió con su pregunta. Debo confesar que solo conozco uno, pero es muy peligroso, admitió. Aunque no me preguntes cuál es, ya que no es algo que necesites aprender todavía, ya que es muy oscuro y peligroso. Harry asintió, entendiendo. Robinson continuó diciendo. Sin embargo, darte un resumen no está de más. En total hay 6 escudos conocidos, exclusivos para duelos. No hablaré del último sin el permiso de tus guardianes. Ten en cuenta que hay otros escudos, pero no tan exclusivos ni refinados. Eso despertó el interés de los chicos y respondieron. Si puedo preguntar, ¿por qué nadie se ha molestado en hacer más versiones del hechizo protector? El hombre adulto se rió entre dientes. Esa es la gran pregunta. Tiene que ver principalmente con que la gente tiene una sólida formación en aritmancia y runas antiguas, respondió. ¿Hay algo más? Adrián estaba sumido en sus pensamientos. No, señor, y gracias por hoy, hizo una reverencia respetuosa, que el profesor le devolvió. Fue un placer. Creo que ya casi es la hora de cenar. Quizás quieras ducharte. Harry salió hacia el castillo y fue a su habitación especial para ducharse y cambiarse de ropa.
Mientras caminaba, estuvo sumido en sus pensamientos, buscando en silencio maneras de crear nuevos hechizos para el combate. Al entrar, vio a Byako echando una siesta junto al fuego. Para no despertarlo, fue a su habitación, se quitó la ropa y se duchó para asearse. Al terminar, fue a su armario, sacó una muda de ropa y se la puso junto con su túnica. Al bajar, vio que su compañero estaba despertando. «Hola, Byako», saludó. «¿Disfrutaste tu siesta?» «Estuvo bien», respondió el dios. «¿Qué tal tu día? ¿Aprendiste algo?» Ari le contó lo que había hecho hoy en la clase de duelo. Le preguntó a su instructor si conocía maneras de atacar y defenderse. Byako, intrigado, insistió mientras Ari ponía la mirada que solía poner cuando pensaba en algo. Su compañero dijo que tendría que pensarlo más tarde. «¿Quieres cenar en el gran salón o en la cocina hoy?» «Hoy, cocina», respondió Byako. Ari asintió y ambos salieron de la habitación. Usando su reloj, contactó a sus amigos y les dijo que cenaría en la cocina esa noche. Al llegar a la entrada, sintieron la presencia de sus compañeros dentro. Tocaron la pera que el retrato abrió y entraron. Mirando a su alrededor, todos los elfos les hicieron una reverencia respetuosa. En la mesa, sus amigos cenaban. Ari se sentó junto a Blaise, tomó algo de comida y llenó su plato. Byako recibió unos filetes de solomillo bien hechos. Él, siendo un carnívoro, se zambulló en su comida. Los cuatro conversaron sobre lo sucedido esa mañana. Al parecer, se enteraron de la interacción de esta mañana entre los equipos de Slytherin y Gryffindor. Coincidieron en que Lucius Malfoy les había comprado escobas nuevas a todos para asegurarse de que su hijo entrara. Daphne se burló al ver que el heredero Malfoy lo tenía todo en bandeja de plata y no tenía ni idea de lo que era el trabajo duro. «¿Y qué hay de la advertencia que te dio Dobby?», preguntó Tracey. «¿No podemos llevarla a Wizengamot?». Daphne negó con la cabeza. «No es probable, Trace», respondió. «Si acusamos a Malfoy de hacer algo sin pruebas, nos van a matar. Sería un suicidio político, sin mencionar que Lucius tiene al ministro en el bolsillo. La gente como los Malfoy no tenía respeto ni dignidad alguna. Solo derrochaban su dinero y sobornaban. Menuda falta de agallas». «Daphne tiene razón», comentó Harry. «Aunque no me guste, vamos a tener que estar alerta este año. Ahora mismo hay dos problemas. Uno, la posibilidad de que Dobby advierta que algo malo va a pasar. El segundo, tenemos que aguantar a ese idiota de Lockhart», rieron sus amigos al que él llamaba su profesor de defensa. ¿En qué estaba pensando Dumbledore? Contratar a ese idiota para enseñar en un colegio es uno de los muchos errores que ha cometido. «No, no hay discusión», intervino Blaise. «Ese imbécil es demasiado engreído y no sabe enseñar nada. Esos libros que nos dio no dicen nada sobre cómo protegernos de las criaturas oscuras y la magia. Al menos conseguimos que nos enseñara», enfatizó la palabra para señalar al profesor Snape. «Eso es un rayo de esperanza», intervino Harry. «Sin embargo, hay algo que me preocupa», expresó. Tracey fue quien respondió. «¿Qué sería eso?». Harry la miró. «Piénsalo. Dumbledore es un maestro en legilimensidad. Podría entrar fácilmente en la mente de ese idiota. Apuesto 20 galeones a que Lockhart no tiene escudos de oclumancia y que Dumbledore podría leerle la mente fácilmente». «¿Crees que el viejo sabe algo?», preguntó. «Es difícil decirlo, Tracey», respondió él. «Eso no es lo único que te preocupa», comentó Daphne. Adrián se llevó una mano a la barbilla. «Lo que me preocupa es por qué no le pidió a Amelia que uno de sus aurores enseñara la materia o al menos fuera al departamento de exámenes y solicitara que uno de ellos lo hiciera». Los demás captaron rápidamente lo que decía. Todos pensaron lo mismo. Dumbledore los estaba engañando. Otra vez. Esta vez con su educación. ¿Hay alguna manera de destituir a Lockhart?, preguntó Tracey. «Quizás solicitar su destitución», sugirió, recordando lo que hicieron a finales del año pasado. Blaise negó con la cabeza. «No puede hacer eso, tiene un contrato con la junta directiva», explicó. «La única forma de que lo destituyan es si comete alguna falta ética o si viola el contrato». Tracey gimió. «Así que nos quedamos con él». ¡Genial! «Las cosas no pueden empeorar», comentó. Harry se encogió cuando ella terminó. «Nunca digas eso, Tracey». Ella lo miró confundida. «¿Por qué no?». Daphne fue quien respondió. «Porque en el mundo mágico si pronuncias esa frase, las cosas se van directo al infierno». Tracey solo refunfuñó en voz baja. Cuando terminaron, los niños se levantaron, agradecieron a los elfos por la comida y se fueron con Byako a cuestas.
Mientras caminaban, la profesora McGonagall apareció por la esquina y parecía estar buscando a alguien. Al girar la cabeza, vio a los cuatro acercándose. Señor Potter, lo he estado buscando, comenzó. Sé que no quiere oír esto, pero el director quiere hablar con usted. Adrián entrecerró los ojos. ¿Qué quiere esta vez? No estoy segura, respondió Minerva. Sin embargo, dijo que quería hablar contigo de inmediato, dijo con un deje de firmeza. Una cosa le rondaba la cabeza en ese momento, pues sabía lo que el chico pensaba de Albus. Entonces debo declinar, respondió, ya que nunca te dio una razón válida para que me fuera. Si me necesitas, estaré en la biblioteca. Necesito investigar un poco. El profesor, normalmente severo, contuvo el aliento. Señor Potter, si el director desea hablar con usted, entonces tiene que irse, dijo entrecerrando los ojos. Draco soltó un gruñido bajo, lo que hizo que Minerva retrocediera un poco. Harry puso una mano sobre la cabeza del tigre y lo miró. Tranquilo, Takashi, y luego se volvió hacia ella. Profesor, como usted y yo ya hemos bailado este baile antes, debería saberlo hasta que me dé una razón válida. No iré. Dígale al director que si quiere hablar conmigo, que le envíe con una razón de peso. O mejor que le diga que se levante y lo haga él mismo. Eso serán 10 puntos menos para Gryffindor por tu lenguaje, jovencito, dijo. Él simplemente se encogió de hombros casualmente, como sea, ahora sí terminaste. Me voy, pasó junto a ella con los demás y fueron a la biblioteca. 00, Minerva fue a la oficina del director para transmitir la noticia. Varitas de Regaliz, dijo la contraseña y la escalera comenzó a girar, abriéndose camino hacia la puerta por la que entró. Oh, Minerva, me alegro de que tú, Albus no terminó la frase porque no vio a Harry Potter con ella. Minerva, ¿dónde está el joven Harry? Le indicó que llevara al chico a su oficina, pues quería hablar con él sobre la entrevista que había dado a la prensa internacional. Merlín, ojalá tuviera contacto con ellos. En aquel entonces solo tenía contactos en el Profeta. Mis disculpas, Albus, respondió Minerva, pero el señor Potter dijo que no vendría porque no tenía una razón válida para estar aquí. Albus suspiró, apretándose el puente de la nariz. El señor Potter es sin duda un joven testarudo y rebelde, comentó. Minerva estuvo de acuerdo. ¿Sabes dónde está ahora? Preguntó. Dijo que estaría en la biblioteca haciendo algunas investigaciones, respondió ella, aunque dudó en revelar qué más dijo. Minerva, ¿hay algo más? Insistió. Minerva cedió y explicó lo que dijo el chico. Dijo que si quieres hablar con él, más vale que tengas una buena razón. O que te levantes y lo hagas tú mismo. Dumbledore gimió. El chico se estaba poniendo extremadamente difícil. Levantándose de la silla, dijo. Entonces, una visita a la biblioteca es una orden. Los dos salieron de la oficina y fueron a la biblioteca. Al abrir las puertas, los recibió la señora Pince, la bibliotecaria residente del colegio. Oh, Irma, empezó Dumbledore con su voz de abuelo. Me preguntaba si veías al señor Potter por la biblioteca. La bibliotecaria, malhumorada, señaló una sección sobre alimancia. Tras asentir, los dos profesores se dirigieron a la sección donde encontraron al chico sentado con sus amigos leyendo un libro sobre el arte de la hechicería. Los amigos del chico levantaron la vista, pero él no lo hizo. Simplemente pasó la página. Señor Potter, ¿por qué no vino a mi oficina cuando Minerva lo llamó? Preguntó Albus. El chico simplemente lo ignoró y continuó leyendo. Señor Potter, le hice una pregunta, dijo Albus, pero el chico no levantó la vista del libro. Simplemente pasó la página y continuó. A Albus no le gustó que lo ignoraran y le quitó el libro. Señor Potter, estaba tratando de hablar con usted. Dumbledore entrecerró los ojos hacia el chico. Harry se levantó de su asiento y miró fijamente al viejo tonto. Draco se levantó de donde estaba sentado y parecía dispuesto a destrozarlo. Estaba leyendo eso, dijo en voz baja. Hay un asunto que quiero discutir contigo, dijo Albus, ignorando lo que acababa de decir el chico. Por favor, acompáñame a mi oficina. Adrián le dirigió una mirada extraña. Debes estar senil si crees que voy a ir a algún lado contigo solo. Señor Potter, no le haré ningún daño, respondió Dumbledore. Harry comentó. Eso es muy gracioso viniendo de usted. Primero, me puso con esos asquerosos mugles, donde fui desatendido y maltratado. Segundo, intentó obligarme a hacerme un maldito contrato. Tercero, sentenció a mi padrino a Azkaban sabiendo perfectamente que era inocente. ¿Qué será lo próximo? ¿Va a leerme la mente como lo intentó antes? Minerva se quedó sin aliento ante lo que dijo.
Albus, no intentaste leerle la mente, ¿verdad? Lo fulminó con la mirada. Albus se volvió hacia ella. Ese fue mi error de juicio, Minerva dijo, tratando de apaciguar a su profesor de transfiguración. Parece que estás haciendo eso mucho últimamente, dijo Harry. Dumbledore gimió. Señor Potter, le doy mi palabra de que no le haré ningún daño. Intentó tranquilizar al chico. Minerva estará en la oficina con nosotros. Bien, dijo con disgusto. Que tu pequeña compañera ignore su trabajo y te defienda. Adiós al gran Albus Dumbledore. Aplaudió burlonamente. Luego miró a sus amigos. Los veo mañana. Tengo que lidiar con este cabrón de mierda. Empujó a los dos profesores y salió de la sección. Se recuperaron al instante y se fueron con él. Salieron de la biblioteca, regresaron a la oficina de Albus, dieron la contraseña, subieron las escaleras y entraron. Albus le hizo un gesto a Harry para que se sentara, pero él se negó. Ya que estamos, ¿qué quieres? Preguntó Harry. Cuanto menos tiempo tenga que pasar en tu presencia, mejor. Comentó. Albus dejó escapar un suspiro cansado. Señor Potter, lo trajeron aquí para discutir lo que sucedió el año pasado. La información que usted y los demás filtraron ha dañado gravemente la reputación de la escuela. Harry mantuvo el rostro inexpresivo. No entiendo por qué se solicitó mi presencia. Dijo simplemente. Hogwarts siempre ha tenido la reputación de ser uno de los mejores institutos del mundo mágico y lo que hiciste hizo que la gente empezara a cuestionarse si enviar o no a sus hijos aquí, explicó Dumbledore. Eso pudo haber sido cierto en algún momento, comenzó Harry, pero las cosas han empeorado. Si quieres culpar a alguien, échate la culpa a ti mismo y a tu incapacidad para garantizar que los estudiantes estén seguros y reciban una educación adecuada. No entiendo cómo se me puede responsabilizar de que la reputación de la escuela haya caído. Si los estudiantes no están contentos, deberían acudir a sus jefes de casa, argumentó Dumbledore. Ese es uno de los muchos problemas que no has solucionado, respondió Harry. Empecemos con la estúpida rivalidad entre casas. Has tenido décadas para solucionarla, pero lo único que hiciste fue quedarte sentado comiendo dulces. Por negligencia, muchos estudiantes de Gryffindor y Slytherin se odian solo por pertenecer a casas diferentes. No tienen por qué ser amigos, pero no estaría de más ignorarlos. Y no solo eso, ¿por qué nunca lo pusiste fin? Ese es tu trabajo. Tu siguiente problema es que la historia de la magia la enseña un fantasma famoso por enseñar solo guerras de duendes y con una voz que suele adormecer a los estudiantes. Después de eso, llegamos a nuestro profesor de defensa contra las artes oscuras, el profesor Lockhart. Ese imbécil es una vergüenza para su profesión. Solo nos enseña cosas sobre sí mismo. Muchos de los estudiantes que hacen sus timo y éxtasis corren el riesgo de reprobar la materia porque no pudieron conseguir un profesor adecuado. ¿Ves un patrón aquí? Este es tu lío y tu problema. Minerva quería decir algo, pero no pudo evitar coincidir con él en algunos aspectos. La escuela tenía áreas que necesitaban mejorar, eso era cierto, pero había un límite a lo que podían hacer. Señor Potter, si los estudiantes no acuden a nosotros para contarnos sus problemas, no hay nada que podamos hacer para solucionarlos, dijo. Otro problema que tú y el director crearon, la atacó, haciéndola callar. La razón por la que los estudiantes no se lo cuentan a los profesores es porque no confían en que hagan bien su trabajo. Y tú eres un buen ejemplo de ello. Siempre he cumplido con mi trabajo en relación a los estudiantes, dijo ella misma, aumentando su edad. Harry se burló de ella. Sí, claro, sigue diciéndote eso, afirmó. Empecemos con los gemelos Weasley, miembros de tu casa. Esos dos son de los mayores abusadores de todo el colegio, con sus constantes travesuras. Que no maldigan a la gente no significa que no encuentren otras formas de acosar a los niños más débiles que ellos. Luego está ese hermano idiota de Ron Weasley, el imbécil es un estudiante horrible con los modales en la mesa de un niño de 5 años. No pasa un día sin llamar malvado a alguien de verde y plata o etiquetarlo de mago oscuro. Sinceramente, culpo a sus padres por no haberlo criado bien. Luego está Hermione Granger, esa chica tiene un problema de superioridad. La pequeña consentida de la maestra actúa como si fuera la única que tiene todas las respuestas correctas, lo que la vuelve inaccesible. No solo no le entra en la cabeza que otros puedan ser mejores que ella en las asignaturas. Además, ¿has visto cómo le habla a la gente? Esa chica narcisista es una pesadilla, pues obliga a los demás a hacer sus tareas y les exige revisarlas para ver si cometieron algún error. Dice que les está ayudando, pero ellos no lo ven así.
Lo único que ven es a una niña arrogante y malcriada que tiene que menospreciar a los demás solo para sentirse bien consigo misma. Oh, podría hablar de otros estudiantes de las otras casas y estoy seguro de que no moverás un dedo para solucionar los problemas. La verdadera pregunta es, ¿por qué no estás haciendo el trabajo que juraste hacer? Minerva abrió mucho los ojos al oír lo que dijo. Si las cosas en su casa estaban tan mal, tendría que investigar más. Los retratos de los antiguos directores, maestras e incluso el sombrero seleccionador escuchaban lo que decía el chico cuando describía lo mal que se había puesto la escuela. Por mucho que quisieran discrepar, no podían porque tenía toda la razón. Las cosas solo habían empeorado y era necesario un cambio, pero el director actual estaba tan empeñado en dejar la escuela como estaba, que no previó lo que pensarían los demás. Phineas Nigellus Black no pudo evitar sonreírle a su descendiente. Un Gryffindor y Potter el niño tal vez, pero tenía el mismo espíritu que cualquier miembro de la casa Black. Sentía que podía descansar tranquilo sabiendo que su casa algún día estaría en manos de una persona realmente digna. Decidió ir a la casa ancestral de los Black más tarde, cuando nadie lo viera, para informarles de lo sucedido. Lo único que temía era tener que ver al padrino del niño. El niño podría haber sido una decepción, pero seguía siendo un Black. Él es un Black. No el que le hubiera gustado, pero aún así, era familia. Mirando hacia abajo, vio que todo continuaba, ya que este era el mejor entretenimiento que había tenido en mucho tiempo. Señor Potter, por favor, deje en paz a la profesora McGonagall, empezó Dumbledore. En cuanto a cómo describió a algunos miembros de su casa, estoy seguro de que no son tan malos. Si se toma el tiempo de conocerlos, podría hacer grandes amigos. Por ejemplo, la señorita Granger es muy inteligente y puede ayudarle. Los Weasley son una familia muy agradable y merecen una oportunidad. No gracias, estoy bien, respondió. Querido muchacho, debo insistir en que les des una oportunidad. ¿Estás sordo, viejo? Le preguntó Harry al viejo tonto. Cuando digo que no, es que no. En cuanto a esos dos, no me interesa ser su amigo y me da igual que Weasley sea de buena familia. Te lo voy a dejar muy claro, así que presta atención. Con quien decido pasar tiempo es mi decisión y tendrás que vivir con ella. Y no hay nada que puedas decir ni hacer para obligarme. Dio media vuelta y se alejó con su familiar. Señor Potter, no he terminado de hablar con usted, dijo Dumbledore poniéndose de pie. Bueno, ya terminé de escucharte, dijo mientras cerraba la puerta detrás de Draco. Dumbledore gimió. Minerva, por favor, le indicó que siguiera al chico. El profesor salió de la habitación mientras Albus sacaba whisky de fuego, se servía un vaso y se lo bebía de un trago. Algunos de los viejos profesores disfrutaban del espectáculo, el sombrero seleccionador murmuró: ese chico tiene mucho espíritu. Él realmente será el que herede los señoríos de este castillo. 00, Minerva dobló una esquina y alcanzó al chico. Señor Potter, por favor, deténgase. Le dijo. Adrián se detuvo en seco y se dio la vuelta. ¿Qué quieres esta vez, mujer? Preguntó con una voz fría que la hizo reaccionar bruscamente. Por si no te has dado cuenta, es tarde y lo último que quiero es lidiar con un lacayo del viejo. McGonagall ensanchó las fosas nasales ante lo que dijo. Eso serán 10 puntos menos para Gryffindor por insultarme y otros 15 puntos por salir de la oficina sin permiso. Harry la miró con desprecio. ¿De verdad crees que me importan los puntos o esa copa inútil de la casa? Minerva respondió. Tu actitud necesita algo de trabajo, jovencito. Puede que no te guste estar aquí. Pero deberás acatar las reglas de esta escuela y mostrar respeto a los demás profesores. Harry soltó una risita. No tengo ningún problema aquí. Mi problema son tú y él. Siempre ignoras el acoso escolar y le das rienda suelta. Sea director o no, tiene que seguir las reglas como todos. En cuanto al respeto, se gana, no se da en bandeja de plata. Dile que se aleje de mi familia y de mi vida privada. Le lanzó una mirada gélida y le restó otros 15 puntos. No voy a permitir que te comportes así, jovencito. Vuelve conmigo a la oficina ahora mismo. No me iré hasta que me devuelvan los 5 años que ustedes dos me robaron a mí y a mis padres, dijo desafiante sin mover un músculo. No puedo recuperarlos, dijo. Y en cuanto a los años que perdiste, no fue mi culpa. Le dije que no lo hiciera, pero no me hizo caso. La temperatura a su alrededor se enfrió. Minerva vio el fuego en los ojos del chico. No es tu culpa, dijo con voz fría y amenazante. ¿Quiénes me encerraron en una casa abusiva? ¿Quiénes no hicieron nada con esos indignos?
¿Quiénes pusieron el hechizo Fidelius en casa de mis padres? ¿Quiénes me negaron a mi familia? Gritó al final. Ahora estaba irradiando magia y Byaco estaba tratando de calmarlo. Esas nunca fueron mis decisiones, dijo ella defensivamente sintiendo la magia a su alrededor tratando de difundirla con la suya. Tuviste algo que ver con la mayoría. Ni siquiera te importaron, acusó. Te lo dejaré claro hasta que te despiertes y veas qué pasa. Tú y yo, la señaló a ella y a él, no tendremos más comunicación que la de profesora y alumna. En un momento de ira, dijo lo único que nunca diría. ¿Cómo te atreves? Me importaban mucho tus padres, eran algunos de mis amigos más cercanos incluso cuando murieron. Apreciaba los recuerdos que tenía de ellos. No es así como esperaba que se comportara su hijo, estarían muy decepcionados por la forma en que han estado actuando. Cuando terminó, se dio cuenta de lo que había dicho y se arrepintió. Byaco se interpuso entre ellos, sintiendo que su compañero estaba a punto de hacer algo. Solo lo diré una vez, parecía listo para arrasar el castillo. Si alguna vez vuelves a usar el recuerdo de mis padres de esa manera, me aseguraré de que te arrepientas el resto de tu vida. Me has pillado, perra. Dijo con más franqueza y la dejó allí mientras algunas lágrimas corrían por sus ojos. Secándose los ojos, regresó a la oficina del director. Al llegar, vio que Albus estaba bebiendo un vaso de whisky de fuego. Minerva le contó lo que el niño le dijo cuando lo alcanzó. Mencionó que él le había dicho que era culpa suya y suya por lo que había pasado de niño. Finalmente, contó que, en su enfado, mencionó a los padres del niño y lo que ocurrió después. Al terminar, volvió a llorar. Albus no tuvo oportunidad de decir nada mientras ella salía de la habitación para volver a sus aposentos. Ninguno de ellos notó que Phineas se iba a su retrato en la casa ancestral de la familia Black. Con eso en mente, empezó a preguntarse más sobre la actual profesora de transfiguración. Su comportamiento y actitud le resultaron extraños. 00, al llegar a la biblioteca familiar encontró al padrino del niño durmiendo en el sofá con un libro sobre el pecho. «Despierta», le gritó al chico. Eso no lo despertó, así que optó por el plan B aclarándose la garganta, imitó su voz para sonar como la madre del niño. «Sirius Orion Black, saca tu inútil trasero de ese sofá». Sirius se despertó de inmediato y se puso de pie de un salto. Sí, madre, miró a su alrededor y vio que seguía en la biblioteca, hasta que vio a su tatarabuelo riendo. Eso no tiene gracia, viejo de mierda, lo fulminó con la mirada. El hombre mayor se recompuso y miró al joven. Después de todos estos años, ¿todavía le tienes miedo a esa zorra Avancé? Se refería a Walburga. Sirius se encogió ante el anciano. Después de años de decepcionar a la familia, empezó mirando a su descendiente. Dicho esto, parece que por fin encontraste una razón para madurar. Ya era hora. Sirius no estaba de humor. Hubo un tiempo en que recibía cumplidos ambiguos de su antepasado, pero eso fue hace años. ¿Qué quieres, viejo bastardo descifrado? ¿Que venga a decirme cómo le fallé a la familia? Miró a su antepasado con los ojos entrecerrados. Bueno, te guste o no, sigo siendo miembro de esta familia. Así que acéptalo y vive con ello. Phineas lo miró con desprecio. Créeme, muchacho, si viniera a sermonearte, lo habría hecho. Además, ya sabía que nunca te habían casteado. Esa asquerosa madre tuya nunca tuvo voz ni voto. Ahora cierra el pico y trae a Arcturus, tengo información para ustedes dos. Sirius lo miraba con los ojos entrecerrados. Gruñendo en voz baja, pues ni siquiera muerto dejaba de ser un incordio. Llamó a uno de los elfos domésticos y lo envió a buscar a su abuelo, quien sin duda estaría de mal humor. Solo tuvo que esperar unos minutos cuando el anciano irrumpió por la puerta con aspecto muy descontento. ¿Qué es tan importante que tuviste que despertarme?, preguntó. En lugar de responder, Sirius señaló el retrato que albergaba a Phineas. Habla, fue todo lo que dijo. Phineas explicó lo ocurrido en el despacho del director. Dumbledore intentaba hacerle ver a Harry que sus palabras dañaban la reputación del colegio. Mencionó cómo el chico señaló lo débiles y patéticas que eran algunas clases y lo pésimo que era Lockhart como profesor. La forma en que Dumbledore excusaba el comportamiento de otros y hacía la vista gorda. Potter incluso le planteó el dedo a Minerva y le cuestionó si era lo suficientemente competente para hacer su trabajo. Dumbledore incluso intentó convencer al chico de que les diera una oportunidad a Granger y Weasley, pero el chico negó que le interesara. Luego salió de la habitación y Minerva se detuvo en el pasillo.
Le explicó la conversación que tuvieron y cómo Minerva regresó y le contó todo al director mientras se marchaba entre lágrimas. Los dos Black vivos se quedaron sin palabras, sin saber qué pensar. En ese momento, sentían una mezcla de emociones. Ira, incredulidad, preocupación y orgullo. El Black más joven estaba furioso, pues jamás habría esperado ese comportamiento de Minerva. Hay algo más que deben tener en cuenta, dijo para captar su atención. En cuanto a la ira y el comportamiento de Minerva, algo no está bien, algo no cuadra, resumió. Sirius entrecerró los ojos. ¿Crees que está bajo algún tipo de poción o hechizo? Supuso. Quisiera decir que sí, pero no estoy seguro, admitió Phineas. Arcturus contuvo el aliento. Le pediré a Cassie que lo investigue cuando regrese, respondió. Si alguien puede detectar si alguien actúa bajo hechizos o pociones, esa es ella, comentó. La mujer tenía un don para ver más allá de los rostros de las personas. Él lo sabría, ya que ella y Doria a menudo eran capaces de distinguir si él o Charlus ocultaban algo. Antes de irme, necesito decir algo sobre el chico, dijo. Durante años he visto a los miembros de la familia Black ir y venir, y la mayoría han sido decepcionantes, miró brevemente a Sirius. No te preocupes, chico, no eres el peor, admitió a regañadientes, lo que sorprendió al joven. Si esta familia quiere sobrevivir, necesitará un líder fuerte. Por lo que me has contado, Arcturus, miró al mayor de los dos que tenía delante, los únicos candidatos son Adrian y Malfoy, pronunció el último con disgusto. El último es patético y un mocoso débil, indigno. Potter, en cambio, es mucho más digno y tengo el presentimiento de que se convertiría en el próximo jefe de esta familia. Terminado lo que tenía que decir, se fue a su retrato en Hogwarts. No se equivoca, comentó Arcturus. Si esta familia quiere sobrevivir, entonces Adrián tendrá que convertirse en el señor de esta familia. Sirius asintió. Cambiando de tema, ¿qué pasa con Minerva? Si lo que dijo es cierto, entonces es posible que sospeche algo que la hace actuar como lo hace. Arcturus lo miró. Quizás, y no me sorprendería que Dumbledore lo hiciera también. Lo que sea que esté haciendo esa cabra entrometida no puede ser bueno, dijo pensativo. ¿Tienes algo en mente?, preguntó Sirius al hombre con cansancio. Pensaré más en este asunto más tarde, respondió, preguntándose qué estaría pasando en esa escuela. Buenas noches. Salió de la habitación para volver a la cama, seguido por Sirius. 00, el resto del mes transcurrió sin apenas incidentes. La rivalidad entre Gryffindor y Slytherin seguía vigente, pero para sorpresa de todos, no era tan tensa, ya que los miembros de ambas casas se mostraban más respetuosos entre sí. Esto fue una gran sorpresa para todos, especialmente para el personal, ya que nunca habrían imaginado que esto fuera posible. Empezaron a pensar que lo ocurrido el año pasado podría haber sido el comienzo de algo mayor. Fiel a su palabra, Severus había empezado a enseñar a Harry y a los demás defensa contra las artes oscuras, además de oclumancia. Severus dominaba las artes oscuras y les enseñó que la mejor manera de defenderse de la magia oscura era usarla primero contra muñecos de entrenamiento para que vieran cómo funcionaba. Solo entonces les enseñaría a protegerse de las maldiciones. Daphne fue la primera de los tres en realizar hechizos silenciosos y pronto se involucró más activamente en sus estudios. En ese momento, estaba a punto de terminar el programa de segundo año, ya que le parecía sencillo. Pronto comenzaría el de tercer año. Harry la ayudaba ocasionalmente con algunas de las cosas con las que tenía dificultades. Hablando de Harry, le preguntó a su padre si podía competir en el próximo torneo de duelo. Severus aceptó y envió su solicitud para ambas divisiones junto con la cuota de inscripción. Lo que le sorprendió fue que Daphne también obtuvo el permiso de sus padres y dijo que también competiría en ambas. Blaise, por supuesto, firmó la solicitud y la envió a través de su madre, Cariana. Así que ahora eran él, Daphne, Blaise y Miwa. El torneo de este año iba a ser interesante, pensó. Era el día 29 y Harry y Daphne estaban en la sala de menesteres. El primero le estaba enseñando más sobre su recién descubierta habilidad elemental. Daphne comprendió que controlaba el poder, pero este no la controlaba a ella. Al igual que su núcleo mágico, este podía detectar cuando estaba estresada o experimentando muchas emociones. Si quería que la magia funcionara correctamente, tendría que comprenderla, ya que la clave para ser un elemental residía en la disciplina y el control. Harry empezó por enseñarle a usar hechizos de hielo. Por lo que pudo ver, ella los dominaba bien. En ese momento, la habitación era una ventisca y hacía muchísimo frío.
Mientras ella se esforzaba por adaptarse al frío, él se envolvió en fuego para calentarse. La observó mientras lanzaba una ráfaga de hielo a uno de los muñecos, congelándolo antes de lanzar una maldición contundente que lo destruyó. Daphne aún estaba en el nivel de principiante en el control de sus habilidades, pero Harry notaba que estaba progresando. Acabó con los otros dos antes de desplomarse en el suelo jadeando. Decidiendo que eso era todo por hoy, transformó la habitación de nuevo en el lugar cómodo que ocupaba. Se acercó y le tendió la mano para ayudarla a levantarse. Ella la tomó y él la levantó lentamente. Al notar que aún temblaba, le envió algunas de las llamas que lo rodeaban. Daphne empezó a calmarse mientras las llamas la volvían a la temperatura normal. Al percibir que había recuperado la temperatura adecuada, apagó las llamas que los rodeaban. Explícame otra vez por qué me metiste en una ventisca. Le miró entrecerrando los ojos. Eres un elemental de hielo, respondió, la mejor manera de dominar tus habilidades elementales es familiarizarte en las áreas donde están asociadas las habilidades, explicó. Ella suspiró y cedió. ¿Qué tipo de entrenamiento pasaste cuando comenzaste a controlar tus poderes? Diré que fue más intenso que lo que te estoy haciendo pasar, respondió. Como sabes, controlo los 5 elementos. Entrenar en uno es un rollo, pero entrenar en 5 fue una pesadilla, respondió. Incluso puedes preguntarle a Byakko. Tras mencionar su nombre, el tigre blanco bajó las escaleras. ¿Alguien mencionó mi nombre? Preguntó, mirándolos a ambos. Sí, Byakko, confirmó Daphne. ¿Qué tipo de entrenamiento recibió Harry cuando comenzó el entrenamiento elemental? Preguntó. Byakko se rió. Puedo contarte historias sobre este, inclinó la cabeza hacia su compañero, que ahora estaba sentado en el sofá escribiendo algo en un diario. Daphne, interesada, asintió. Byakko continuó explicando las cosas por las que le hacía pasar a su compañero. A Daphne le costó creerlo al principio, pues parecía que había pasado por un infierno. Cuando el dios terminó, se quedó sin palabras, pues no tenía ni idea de lo que había pasado a Harry. Quizá tenía razón al decir que el suyo era más intenso que el de ella. Daphne se recuperó y fue a sentarse a su lado. Bueno, quizás sí que te entrenaron más que yo, admitió. Él solo se rió entre dientes. Entonces, ¿en qué estás trabajando? Preguntó. Solo algunos hechizos nuevos que podrían resultar efectivos para la batalla, dijo mientras anotaba algo de información. Abrió los ojos de golpe. ¿Estás intentando crear hechizos?, dijo con incredulidad. ¿No es difícil? Puso las piernas sobre su regazo. Lo es, respondió con una sonrisa, pero pude crear 2 hechizos diferentes, dijo con una sonrisa orgullosa en su rostro. Daphne rió entre dientes al recordar los hechizos que le había mostrado. Eran bastante efectivos contra oponentes. Ahora que lo dices. Sueles luchar como un ninja, señaló. Cuando terminó de decir eso, dejó de escribir y giró la cabeza hacia ella. Me viene muy bien cuando estoy en combate, añadió con una sonrisa burlona. ¿Puedo obtener una pista sobre los hechizos que estás creando? No es nada concreto por ahora, solo ideas, dijo encogiéndose de hombros. Luego miró su reloj para ver qué hora era. Oye, ya casi es la hora de cenar. ¿Quieres cenar en la cocina o en el salón? Gran salón. Dijo ella, bajando los pies de su regazo y levantándose. Harry dejó el diario sobre la mesa y se levantó. ¿Quieres venir? Miró a Byakko. El dios negó con la cabeza y dijo que le pediría a uno de los elfos que le trajera algo. Dicho esto, los 2 niños salieron de la habitación. Bajaron al primer piso mientras discutían las diferentes variantes de ciertos hechizos y la técnica de conjuración silenciosa, hasta que casi llegaron a la entrada del gran salón y se toparon con el menor de los Weasley. En cuanto lo vio, la chica chilló, se puso roja y corrió en dirección contraria. Harry negó con la cabeza, pues ahora tenía a otra fan compitiendo por su atención. Por si fuera poco, tenía que lidiar con tantas chicas que lo perseguían por su fama, algunos chicos también habían intentado llamar su atención. Ese primer año, Colin Creevey empezó a seguirlo como si fuera un héroe y a venerar el suelo que pisaba. Los dos se acercaron a la mesa de Slytherin, donde se sentaron junto a Tracey, Blaise, los hermanos Baise y Adrián. Mientras comían, conversaron de todo, y cuando se trató el tema de los timos de Nicole, soltó un gruñido al ver que los profesores le asignaban un montón de papeleo. Sin embargo, Harry sospechaba que algo más le pasaba. Su lenguaje corporal y sus microexpresiones cuando se trataba de su clase de defensa. Voy a arriesgarme, ya que no estás contento en este momento. Algunas cosas han estado pasando en la clase de Lockhart, comentó.
Nicole se giró hacia él. Ese tipo es tan incompetente que ni siquiera tiene gracia. Solo hablamos de él. Si esto sigue así, no tendré ninguna posibilidad de aprobar mis exámenes de defensa, dijo con el ceño fruncido. ¿Hay algo más ahí?, preguntó Adrián. Nicole se levantó de su asiento y le indicó que la siguiera fuera del salón. Ari se levantó y siguió a la chica mayor. Cuando salieron del gran salón y doblaron una esquina, ella colocó unas barreras para que no los oyeran ni los molestaran. Ari añadió una barrera de detección y una barrera antiespionaje. Bien, ¿qué pasa?, preguntó. La vio dudar un poco. Sé que esto va a sonar extraño, pero siempre que me siento en su salón de clases o me lo encuentro en los pasillos, puedo sentirlo mirándome lascivamente. Ari entrecerró los ojos al ver que eso le llamaba la atención. Continúa. Es así, cada vez que me sonríe o me mira, me da escalofríos, explicó. Quizás no sea nada o sea mi imaginación, pero su mirada me pone tensa y parece creer que soy un trofeo. Además, es un profesor pésimo. Ari podía decir que ella hablaba en serio, ya que él también sentía que Lockhart era un profesor terrible y por la forma en que ella lo describió, la forma en que la miraba lo hizo sentir enfermo. ¿Has hablado con alguien más? Ella asintió. Hablé con Adrián, Aaron y Ulrich. Ari respiró hondo. Está bien, ve al aula abandonada del 5º piso. Voy a buscar a los demás. Ella asintió de nuevo, bajó las protecciones y se dirigió al aula. Ari giró su reloj unos segundos para llamar a uno de sus amigos. Daphne, ¿estás ahí? Estoy aquí, respondió ella. Escucha, comenzó, necesito que recojas a la gente con la que estábamos sentados junto con Ulrich y su hermana, y nos reunamos conmigo y Nicole en el aula abandonada del 5º piso. Daphne se puso alerta al instante cuando su voz indicó peligro. Nos vamos, dijo antes de apagar el reloj. Ari fue al 5º piso, mientras llamaba a su padre. Supongo que también escuchaste todo eso. Sí, y eso es motivo de preocupación. Si me necesitas, acércate al aula. Mantén la comunicación activa para que pueda escucharte. Ari estuvo de acuerdo y subió las escaleras para dirigirse al 5º piso. Encontrar el aula abandonada no fue un problema. Al presentir que Nicole estaba dentro, esperó afuera a los demás. Por suerte, no tuvo que esperar mucho, pues llegaron. Tocó la puerta y ella la abrió, vio que era él y estaba a punto de dejarlo pasar, pero él le señaló con el pulgar. Asintiendo, abrió la puerta del todo para que todos entraran. Toda la gente que Ari le dijo a Daphne que trajera estaba aquí. Cuando el último de ellos llegó, Ari colocó algunas barreras de privacidad y silenciadores fuertes. ¿Cuál es el problema, Adrián?, preguntó Ulrich preguntándose por qué se estaban reuniendo en primer lugar. Tenemos una patética excusa de profesor de nada que posiblemente sea un pedófilo, dijo sin rodeos para concienciarlos de la situación. La actitud de Ulrich se tornó seria rápidamente. Empieza a hablar. Nicole fue quien habló al respecto, informándoles sobre su preocupación por la forma en que Lockhart la miraba y cómo no les enseñaba nada sobre el contenido de sus clases. Daphne y Lilith también intervinieron varias veces para expresar sus preocupaciones. Ellas también sentían que algo pasaba con él y su comportamiento con ellas. Ulrich estrechó la mano de su hermana al recordar lo ocurrido el año pasado, sobre aquel incidente con los otros 3 alumnos de sexto. Fue esclarecedor, teniendo en cuenta que era alumno de séptimo y estaba presentando sus éxtasis al final del curso. ¿En qué estaba pensando la junta al permitir que ese tipo enseñara en la escuela?, preguntó a Aaron, que no parecía contento. Obviamente, quedaron impresionados por la supuesta fama y logros de los tontos, respondió Daphne. Lilith miró a su compañera de dormitorio. ¿Qué quieres decir con suponer? Aunque tenía la sensación de que sabía de qué estaba hablando la chica. Esos libros que escribió son todos falsos, respondió Daphne. No se ajustan a los lapsos de tiempo que dijo. Por no hablar de si alguna vez has oído hablar de un hechizo que pudiera convertir a un hombre lobo en humano. Si eso fuera posible, ¿por qué todavía hay tantos por ahí?, señaló. Está bien, establecimos que el hombre no solo es un maestro horrible sino un fraude con una extraña obsesión con los niños, comenzó Adrián, pero ¿qué vamos a hacer a menos que haga algo malo? Tenemos que soportarlo el resto del año escolar, dijo detestablemente. Aún así, esto representa un problema, remarcó Tracey, tenemos un problema importante no solo con nuestros años separados, sino también con la población femenina. Podría significar muchos problemas para nosotras. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó Blaise. Tendremos que estar alerta con ese idiota, afirmó, y necesitaremos un profesor.
Alguien que sepa defenderse de las artes oscuras. Necesitamos la ayuda del profesor Snape. Ulrich fue el primero en hablar. ¿Crees que lo hará? Preguntó con cautela. Sé que domina el tema, pero es poco probable que acepte. Sin mencionar que tiene sus propias clases que enseñar, agregó Adrián. Nicole se animó. Mira, sé que estamos en apuros y que las posibilidades de que el profesor Snape acepte enseñarnos son escasas. Pero en este caso no tenemos muchas opciones, y necesitamos a alguien que esté familiarizado con el tema. Tracey y sus amigas fingieron discutir el asunto, pues Severus ya les estaba enseñando, pero no podían decírselo a los demás. Tras unos minutos de debate, acordaron preguntarle si podía enseñarles. Ya que estamos de acuerdo, le pediremos al profesor Snape que nos enseñe, declaró Nicole. Miró su reloj y vio que aún tenían tiempo antes del toque de queda. Si nos vamos ahora mismo, quizá podamos encontrarlo en su despacho. Harry se deshizo de las protecciones y todos fueron a las mazmorras. Mientras tanto, discutían qué diría Snape y qué podría enseñarles. Al llegar a la puerta, Ulrich tocó y esperó respuesta. «Pasen», oyeron. Al abrir la puerta, Severus estaba sentado en su escritorio corrigiendo exámenes. Cuando Severus les preguntó qué los traía allí esta noche, le preguntaron si podía enseñarles defensa contra las artes oscuras, ya que Lockhart no les enseñaba nada. Severus fingió no saber nada y les indicó que continuaran, lo cual hicieron. Después de explicarles lo que sucedía en las clases, Severus se puso furioso, y la situación empeoró cuando Nicole expresó su opinión sobre la forma en que Lockhart la miraba. Cuando terminó, Severus estaba furioso, pues sus ojos negros irradiaban fuego. Severus abrió uno de los muchos cajones de su escritorio y sacó una poción calmante, bebió el contenido y dejó que hiciera efecto. Aceptó empezar a enseñarles, pues a él tampoco le gustaba cómo Lockhart se pavoneaba por el castillo, pues era alguien importante. Comenzarían la semana siguiente después de cenar. Todos le dieron las gracias y salieron de la sala para regresar a sus respectivos dormitorios. 00, llegó octubre y lo aprovecharon al máximo, ya que Severus les estaba enseñando defensa contra las artes oscuras. Puede que el hombre fuera duro con ellos, pero aún aprendían mucho. Desde usar contrahechizos hasta defenderse de criaturas oscuras. De hecho, Severus les asignó tareas para repasar el programa de estudios de quinto y séptimo año que guardaba en la oficina. Harry y sus amigos estaban en el aula abandonada, trabajando en los ensayos que les habían dado o en los hechizos que debían aprender para la clase. Harry terminó el programa de séptimo año y pasó al de octavo, pues quería sacar lo mejor de sí en su timo. Iba a demostrar quién era y no dejar que la reputación de su familia se desvaneciera. Iba a demostrar quién era y a llegar a la cima. Harry también comenzó a intensificar su entrenamiento, especialmente en sus habilidades elementales. Afortunadamente, logró crear uno de los 3 hechizos. Tras varias pruebas y errores, finalmente logró perfeccionar un nuevo hechizo de ataque que podría resultar muy efectivo en los duelos. Decidiendo que ya habían hecho suficiente por el día, dejaron el aula. La mayoría estaba en la secundaria, excepto Harry, pues ese día coincidía con la muerte de sus padres, y no era un buen recuerdo. Mientras caminaban por el pasillo, Harry empezó a oír algo. Desgarrar, desgarrar, matar. La voz era fría, asesina, y parecía estar sin aliento. Se detuvo y se apoyó en la pared, asaltado de inmediato por unos recuerdos. Según su padre, Voldemort le transfirió algunos de sus recuerdos cuando atacó aquella noche de hacía 11 años. Así, los encerró en su subconsciente para evitar que se convirtieran en una amenaza. Evidentemente, los lazos se estaban debilitando, y tenía visiones de lo que el hombre había hecho. Blaise notó la inquietud de su amigo y se quedó atrás. «Hola chicos, ¿por qué no se van todos y nos ponemos al día?», les dijo. Los demás se dieron la vuelta y estaban a punto de decir algo, pero decidieron no hacerlo y continuaron, excepto Daphne y Tracey, que se quedaron atrás y dijeron que los alcanzarían. Daphne se acercó lentamente a él y puso una mano sobre su hombro. «Harry, ¿qué pasa?». Estaba preocupada por él. «Estaré bien», respondió. «¿Escucharon una voz mientras caminábamos?». Todos dijeron que no. «No oímos nada». Daphne iba a decir algo más, pero Harry la detuvo. Tanta hambre, durante tanto tiempo, ahí estaba de nuevo, pero sonaba más débil. Antes de que ninguno pudiera decir nada, Harry echó a correr hacia el primer piso, mientras los demás lo perseguían. Al instante siguiente, bajaban las escaleras hacia el primer piso. «Matar, tiempo para matar», la voz volvió a sonar. Al detenerse, sintió que algo ocurría en el segundo piso.
subió otras escaleras y entró en un pasillo desierto. «Harry, ¿qué pasa?», preguntó Daphne alcanzándolo. Antes de que pudiera hablar, Tracey jadeó y dijo: «Mira», y señaló hacia el pasillo. Algo brillaba en la pared que tenían delante. Se acercaron lentamente, entrecerrando los ojos en la oscuridad. Habían escrito unas palabras de 30 centímetros de altura en la pared, entre dos ventanas, que brillaban a la luz de las antorchas encendidas. «La cámara de los secretos se ha abierto. Enemigos del heredero, cuidado», leyó en voz alta. Su voz indicaba que estaba asustada. Miraron hacia donde señalaba y vieron al gato de Filch colgado de la cola del soporte de la antorcha. Antes de que pudieran mover a todo el estudiante, un cuerpo salió del gran salón. El primero en hablar fue Draco. «Enemigos del heredero, ¡cuidado! Serán los siguientes, sangre sucia», lo dijo mientras miraba a algunos. Sin que él lo supiera, muchos mestizos lo oyeron y parecían dispuestos a maldecirlo por su insolencia. «¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí?». Filch llegó apartando a todos a empujones. Entonces vio el estado de la señora Norris. Miró furioso a su alrededor buscando a alguien a quien culpar, y cuando sus ojos se posaron en Harry, encontró al responsable. Argus nunca tuvo simpatía por el padre del niño, James, pues recordaba haber limpiado el desastre de los tontos. Con furia en los ojos, dijo: «Asesinaste a la señora Norris». Lo agarró del hombro, sin darse cuenta de que Harry no estaba de humor. «Te mato. Te mato». No llegó a terminar la frase, pues Harry actuó por instinto. Le arrancó el brazo del cuidador del hombro y le dio un rodillazo en el estómago, seguido de 3 puñetazos en la cara. Los 2 primeros le rompieron la nariz y le hicieron perder 2 dientes. Harry no se rindió, lo agarró del cuello y le golpeó la cabeza contra la pared 2 veces. Inmediatamente después, le asestó un potente puñetazo en el codo, rompiéndole el brazo. Al soltarlo, Filch no solo tenía la nariz rota y 2 dientes cortos, sino que lloraba por tener el brazo roto. Todos a su alrededor retrocedieron lentamente, excepto Daphne, asustados por el poder que irradiaba. Daphne le puso un brazo cómodo. «Está bien, Harry, no te va a hacer daño», le dijo con dulzura. «Mantén el control», susurró. Harry respiró hondo y se relajó. «Estoy bien, Daphne. Estoy bien». En ese momento entró Minerva y gritó: «Apártense». «¿Qué está pasando aquí?», preguntó entrando en escena con los otros profesores solo para encontrar a Filch sollozando sujetándole el brazo. «¿Alguien podría decirme qué le pasa al señor Filch?», preguntó. «Eso sería por mi culpa», Harry dio un paso adelante. «Tu cuidador me puso la mano encima y gritó que había asesinado a su gato y amenazó con matarme. Actué por instinto. Le arranqué el brazo, le di un rodillazo en el estómago, le di 3 puñetazos que le rompieron la nariz y algunos dientes, le golpeé la cabeza contra la pared 2 veces y le di un puñetazo entre los codos que le rompieron el brazo». Minerva quedó completamente impactada por lo que dijo. Dumbledore intervino. «Señor Potter, no tenía por qué lastimar tanto a Argus». «Así de mal», repitió Harry. «Por si acaso, Dumbledore, sordo, me puso las manos encima primero y amenazó con matarme. Qué suerte que me contuviera», declaró. «Ahora, ¿qué tal si te haces útil, averiguas qué le pasa realmente a su gato y le pides a la señora Pomfrey que cure a este pobre diablo? ¿O es que no eres capaz de hacer eso?». Miró al director con fuego en los ojos, asegurándose de que sus escudos de oclumancia estuvieran en su sitio. Todos quedaron impactados por la forma en que Potter le habló a Albus Dumbledore. Madame Pomfrey fue a reparar el daño causado a Filch. Solo le tomó unos minutos, ya que logró curar sus huesos rotos. «Salgan todos de los pasillos y diríjanse a sus dormitorios», dijo Dumbledore, y todos empezaron a irse. «Todos menos ustedes 4», señaló a Harry y a sus amigos. Severus sacó su varita y levitó a la señora Norris del soporte, colocándola en el suelo junto a Argus Filch, que estaba casi inmóvil. Dumbledore estaba en modo autoritario en ese momento. «Argus con nosotros», le dijo a su cuidador mientras recogía a su gato. «Ustedes 4 también», indicó a los estudiantes restantes. «¿Por qué tenemos que irnos?», preguntó Adrián con voz tranquila pero peligrosa. Ya sabía lo que estaba pasando. Filch necesitaba a alguien a quien culpar, pero por desgracia eligió a la persona equivocada y aprendió una dolorosa lección. Dumbledore esperaba sacar provecho de esto, ya que probablemente pensó que podría usarlo para que Harry se sometiera a él. No solo eso, los rumores empezarán a circular mañana a más tardar. «Síganos, señor Potter», respondió con voz autoritaria.
Harry y los demás siguieron a los profesores. Miró brevemente a Severus, quien asintió brevemente. Mientras tanto, Severus creía que ni su hijo ni ninguno de sus amigos tenían nada que ver con lo del gato de Filch. No podía hacer nada sin revelar que era su padre. Eso solo causaría problemas y muchas preguntas que no quería responder. Mi oficina es la más cercana, director, justo arriba. Siéntase libre de, dijo Gilderoy Lockhart con una brillante sonrisa en su rostro. Gracias, Gilderoy, dijo Dumbledore. Todos fueron a la sala de defensa contra las artes oscuras, donde Minerva blandió su varita y añadió fuego a las antorchas para iluminar la habitación a oscuras. Dumbledore recostó a la señora Norris sobre la superficie pulida y comenzó a examinarla. Dumbledore se acercó mucho, su nariz torcida estaba a centímetros de ella mientras la examinaba. Filch la fulminaba con la mirada, pues creía que el chico no solo había lastimado a su gato, sino que también le había dado una paliza. Lockhart comenzó a monologar. Definitivamente fue una maldición la que la mató, probablemente la tortura transmogrifa. La he visto usar muchas veces, así que, por desgracia, no estaba allí. Sé exactamente cuál es la contramaldición que la habría salvado. Oh, cállate, imbécil, dijo Daphne, que no quería oír su historia inventada. Si tuvieras cerebro en esa calavera, sabrías que sigue viva. Severus miró a la chica con una sonrisa que casi se le dibujaba en los labios. Minerva la fulminó con la mirada. Eso fue una falta de respeto, señorita Greengrass. 10 puntos menos para Slytherin. Severus intervino. 10 puntos para Slytherin por ahorrarnos un farol tan largo, dijo, mirando a Minerva. La mujer miró a su colega con su habitual mirada gélida. Severus le sonrió con suficiencia. Podemos hacer esto toda la noche, Minerva. Pero a diferencia de ti, tengo mejores cosas que hacer que escuchar historias. ¿Cómo te atreves? Le dijo ella enfadada. Severus la miró a los ojos entrecerrados. Podemos hacer esto toda la noche, Minerva. ¿Debo recordarte que la señorita Greengrass es miembro de mi casa? No te pases de la raya. Severus le reprocharía muchas cosas, pero que Leaspensi la dejaba opinar sobre cómo trataba a sus serpientes. Recordó la conversación que tuvo con Harry sobre su encuentro con ella y no le gustó lo que le dijo. Albus levantó la vista de la señora Norris y miró a los profesores que discutían. Ya basta, ustedes dos, dijo en voz alta antes de que pudieran empezar a discutir. Los dos se quedaron mirándose fijamente. Luego se giró hacia su cuidador. Argus, no está muerta, confirmó. ¿No está muerta? Preguntó Filch con voz ahogada, mirando a la señora Norris entre sus dedos. ¿Pero por qué está tan rígida y congelada? Simplemente se ha quedado petrificada. Aunque no sé cómo, dijo Dumbledore. Pregúntale, señaló a Harry. Lo hizo él. Sé que fue él. No solo me golpeó. Lo escribió en la pared. Oh, cállate, idiota calvo. Harry ya no estaba de humor para lidiar con el idiota y comenzó a irradiar su magia. Filch vio la expresión del chico. Era de intensa ira. Quizás debería haber elegido a otro, ya que sentía un inmenso poder emanando de él. Con un movimiento rápido, Adrián lo agarró por el cuello y lo acercó lo suficiente como para mirarlo a los ojos. Solo lo diré una vez, así que escúchame bien. El fuego en sus ojos hizo que Filch se congelara por completo. No toqué a tu gata. Los demás y yo la encontramos en ese estado cuando nos la topamos. Si quieres señalar a alguien, asegúrate de tener pruebas sólidas. Y si vuelves a agarrarme así, sufrirás muchísimo. Empujó al cuidador hasta el suelo. Señor Potter, no le hará daño al señor Filch, dijo Dumbledore con voz severa. Quizás no tendría que hacerlo si se molestara en mantener las manos en su sitio, replicó. Evidentemente, olvidó que no puede poner las manos sobre los estudiantes, ¿o es algo que olvidaste comentarle? Ten por seguro que nunca volverá a tocar a otro estudiante, aseguró Dumbledore. De hecho, él y yo hablaremos de ello cuando terminemos aquí. Solo asegúrate de que mantenga sus manos quietas o no podrá usarlas por mucho más tiempo, advirtió. Minerva entró. Señor Potter, no le hablará al director de esa manera. Enviaré una carta a sus guardianes para informarles. Cállate, cabrón. Preguntó, dirigiendo su atención hacia ella. Los demás ocupantes la miraron con expresión de asombro. Ya casi estoy harto de tu constante desacato a las reglas para proteger a los estudiantes. Así que cierra la boca y presta atención. Los demás y yo estábamos estudiando defensa contra las artes oscuras de verdad, no las chorradas que nos mandó Lockhart. Y, debo añadir, es un fracaso en la materia.
Ahora, desarrolla tus neuronas y haz tu trabajo de verdad, dijo, mirándola fijamente. Señor Potter, no le hablará así a la profesora McGonagall. Me faltan 15 puntos para la casa Gryffindor, dijo Dumbledore. Pero Harry lo ignoró. Y si alguna vez vuelves a usar a mis padres en tus declaraciones contra mí, sabrás lo que significa sufrir de verdad, dijo con una voz fría y amenazante que dejó atónitos a los demás. Ya fuera por haberla amenazado o por haber usado el recuerdo de sus padres en su contra. Daphne, Filius y Severus la fulminaban con la mirada. Pero Harry no había terminado con ella. Creo recordar que perdiste a tu marido en la última guerra, dijo, y eso tocó la fibra sensible de Minerva. Oí que lo mataron en una incursión de mortífagos en el callejón Diagon y murió como un tonto a manos de Fenrir Greyback y su manada. Minerva tenía lágrimas en los ojos. Quizás fue bueno que terminara muerto, ya que tenerte como esposa debió ser una constante miseria para él. ¿Qué opinas de esa zorra? La próxima vez que uses a mis padres, así verás lo peligroso que soy. Salió de la habitación con los demás siguiéndolo, dejando a Minerva sollozando a mares. Los demás profesores ni siquiera sabían qué pensar de lo que acababa de pasar. Eso fue hasta que Dumbledore se levantó y rodeó a Minerva con un brazo para tranquilizarla. ¿Qué he hecho? Dijo entre sollozos. Filius negó con la cabeza. Minerva, esta vez te has pasado, declaró. Si James y Lily se enteraran de lo que hiciste, se revolverían en sus tumbas. Estoy tentado de maldecirte yo mismo. Dumbledore miró fijamente al diminuto profesor. Es suficiente, Filius, dijo con una voz que indicaba que la conversación había terminado. No es probable, Albus, dijo Severus, para sorpresa de todos, luciendo listo para prenderle fuego a la mujer. Severus, ahora no es el momento, dijo Dumbledore con voz cansada. Severus esbozó su característica mueca de desprecio. Es una agonía decirlo, pero estoy de acuerdo con el mocoso Potter, dijo con un sabor a limón agrio. Aunque despreciaba a su padre, Lily era una querida amiga mía y solo hay palabras para describir lo que haría si estuviera aquí en este momento. Salió de la sala con sus túnicas ondeando. Uno a uno, los profesores se fueron marchando. Solo quedaban Albus y Minerva, sollozando. El primero la consolaba, pero solo con desgana, pues su mente estaba puesta en el chico de ojos verdes y cabello azabache. Este último incidente le beneficiaría, ya que podría aprovechar la mala publicidad que el chico recibiría y convertirlo en su arma. Solo tendría que esperar a que el infernal mocoso llegara a su punto más débil y acudir a él en busca de consejo.